Hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro estudio. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro que está bastante interesante, un nuevo estudio, pues. Como ya se ha venido anunciando, el tema o el título de este estudio que vamos a estar viendo durante varios meses, parece varias semanas, es Conociendo al Siervo de Dios en el Evangelio de Marcos. Así que, pues ya podemos suponer que vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Y para eso, tenemos un libro aquí. Bueno, yo tengo, ustedes no lo tienen. Está aquí. Ay, yo estaba bien emocionado, híjole, ya la hice, ya tengo el libro, nada más es cosa de aprendérmelo como de memoria, ¿no? Ya todo bien, todo chido. Pero cuando lo vengo abriendo, pues me encuentro puras preguntas que ustedes también tienen al reverso de su hoja. Entonces, esto se va a tratar no solamente de escuchar, sino, ¿recuerdan cuando vimos el método de estudio bíblico, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Excelente. El método de estudio bíblico inductivo, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora no vamos a tomar pasajes aislados como tomamos esa vez. Recuerden que tomamos un versículo por aquí, otro por allá y otro por allá, solamente para practicar lo que estábamos aprendiendo. Como yo he supuesto que ustedes han seguido practicando esto todos los días en su estudio bíblico, pues entonces ahora la vamos a poner un poco más difícil. Vamos a estudiar todo el Evangelio de Marcos usando este método. ¿Alguien recuerda de qué trata el método? Hay 3 pasos principales en el método inductivo, solamente para recordarlo, nada más. Hay tres principales, tres pasos. ¿Cuál es el primero? ¿Alguien recuerda? Observación, excelente. Es cuando nos ponemos los lentes, ¿verdad? De detectives y no tenemos más que nuestra Biblia, quizás una hoja o una libreta para anotar y un lápiz o un lapicero, ¿cómo se llama esa cosa? Marcatextos, para poder ir rayando cosas en el texto que nos parezcan, pues, importantes. Dice que la observación o el paso de la observación es cuando nosotros podemos interrogar al texto. Le vamos a hacer preguntas al texto según lo que estamos leyendo. El segundo paso, ¿quién recuerda? ¿Cuál es? Interpretación. Bien, interpretación. El primero, observación, interrogamos al texto. El segundo paso es interpretación. ¿Qué es lo que este texto quiso decir a su audiencia original? ¿Qué es lo que Mateo quiso que los judíos que en ese momento leyeran su evangelio entendieran de qué cosa les quería comunicar a ellos en primer lugar? De eso se trata el segundo paso de interpretación. Y el tercer paso, ¿cuál es el tercero? Excelente, aplicación. Entonces tenemos 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. ¿De qué trata la aplicación? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Cómo nos sirve a nosotros este pasaje o este texto el día de hoy? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo afectan estas verdades bíblicas a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ser transformados a través de ellos? Por ejemplo, ¿están hablando este pasaje de algún pecado que yo debo evitar? ¿Está hablando este pasaje de algo que yo debo de hacer? De alguna manera, ¿cómo yo debo vivir? Entonces, esos son los 3 pasos principales que vamos a estar usando a lo largo de, pues, varias semanas. Observación, interrogamos al texto. Le hacemos preguntas como ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién le está hablando a quién? ¿Qué está sucediendo en ese momento? Por ejemplo, si vemos uno de los evangelios y Jesús está sanando a una persona,
podemos hacernos la pregunta, ¿qué enfermedad tenía? Y el texto mismo nos va a responder, nos va a decir. Y preguntas así. Dijimos el segundo paso, interpretación, lo que el texto significó para su audiencia original, que es lo que el escritor bíblico quería comunicar a sus oyentes o a sus lectores. ¿Qué es lo que Pablo quiso comunicar a los corintios? ¿Qué es lo que Pablo quiso comunicar a los romanos? ¿Qué es lo que Pablo quiso comunicar a los gálatas? ¿Qué es lo que Moisés quiso comunicar al pueblo judío escribiendo el Pentateuco? Y cosas así. Y el tercero dijimos que es aplicación. ¿Cómo afecta este texto hoy a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a vivir las verdades que estamos aprendiendo? Así que, como ya dijimos, hoy comenzamos con el Evangelio de Marcos, conociendo al siervo de Dios en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué esto de siervo de Dios? ¿Alguien sabe por qué? ¿O cómo nos damos cuenta que el Evangelio de Marcos está mostrándonos a Jesús como el siervo de Dios? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Bueno, pues hay varias cosas y varias frases que nos van a hacer dar cuenta que Jesús está siendo mostrado como un siervo. Marcos repite muchas veces cosas que Jesús hizo. Y Jesús sanó a este, y Jesús hizo esto, y Jesús hizo lo otro. Pero hay una frase que se repite de manera constante. ¿Saben cuál es? ¿Cuál piensan que era la hora en que los siervos tenían que levantarse a hacer sus labores, sus actividades? Muy temprano. Constantemente el Evangelio de Marcos dice, y muy de mañana Jesús salió. Y muy de mañana Jesús salió. Entonces eso debe hacernos preguntar, ¿pero por qué tan temprano? Bueno, son frases que tal vez los otros evangelios no repitan muy constantemente como lo hace Marcos. Así que es lo que vamos a hacer. Así que no necesitan mucho, hermanos, no necesitan este libro, porque pues tiene las mismas preguntas que tienen ahí, atrás, al reverso, si ustedes ven, hay preguntas que ustedes van a contestar, lógicamente con la ayuda de la Biblia. Necesitan un lápiz, un marcatextos, un lapicero, lo que ustedes quieran. Y bueno, como yo sé que a ustedes les gusta tener sus Biblias bien limpiecitas, sin ninguna mancha, ninguna raya, pues entonces les imprimí aquí el texto que vamos a estar estudiando hoy. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 13, que nos habla de la predicación de Juan el Bautista. Así que estamos bien ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno, Delia me va a decir el primer paso del método de estudio bíblico inductivo. ¿Cuál es, Delia? Excelente observación. Carla me va a decir el segundo. Interpretación. Y el tercero, Erika. Aplicación. Observación, interpretación, aplicación. Sobre esos pasos vamos a estar caminando durante las siguientes semanas. Dijimos interpretación, para que no se los olvide, tenemos que repetirlo cada rato. Observación, nos ponemos los lentes de detectives y vamos a ver qué nos resalta a la vista en el texto. No necesitamos comentarios bíblicos, ni libros, ni nada, solamente la Biblia y nada más. Vamos a aprender a estudiar nuestra Biblia. Es en la observación donde interrogamos al texto. Por ejemplo, si nosotros vamos a Marcos ya, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a leer el primer versículo y el versículo 2 también. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. ¿Alguna pregunta que puedan hacerse ahí? La primera pregunta que yo quisiera hacerle al texto es, ¿dónde dice el profeta Isaías lo que va a decir o lo que va a escribir Marcos? Como está escrito en el profeta Isaías, está bien, pero Isaías dijo pues muchas cosas, ¿verdad? ¿En dónde está? Bueno, gracias a Dios hay hombres que se han dedicado a estudiar la Biblia, investigar. Seguramente ya lo saben ustedes, pero si alguien no lo sabe, como yo alguna vez no lo supe, su Biblia, por ejemplo, en el versículo
iniciando el capítulo, bueno, si ustedes tienen sus Biblias ahí, en la NBLA, iniciando el versículo 2, ahí tiene el número 2, chiquito, ¿ya lo vieron? Y está una pequeña letra. ¿Qué letra está ahí? Letra A, que va a darnos varias referencias a donde vamos a ir, podemos ir, y nos va a hablar de cosas similares, parecidas o de lo mismo. Bueno, entonces vamos a darle vuelta a nuestra hoja y ahí hay varias preguntas que nosotros vamos a responder. ¿Cómo? Pues investigando el texto que tenemos delante de nosotros. ¿Cuál es la primera pregunta? Bien, según el primer versículo de Marcos 1, versículo 1, ¿cuál es el tema de este libro? Hay otra pregunta, ¿a quién describen los versículos 2 al 8? Tercera pregunta, describe el ministerio de Juan. Pregunta 4, ¿por qué describe Marcos la ropa de Juan? ¿Qué importancia tenía esa ropa? ¿Por qué Marcos nos está mencionando esta forma media extraña que tenía este hombre de vestir? ¿Será que Juan tenía la ropa más actual del tiempo, del momento? ¿Será que estaba, como dicen por ahí, al último grito de la moda, Juan? ¿O por qué es importante para Marcos? ¿Por qué Marcos nos da este dato de Juan, de cómo estaba vestido? Otra pregunta, ¿cuál era la predicación de Juan? ¿Qué es lo que Juan les estaba diciendo a las personas que lo estaban escuchando? Otra pregunta, si el bautismo de Juan era de arrepentimiento para perdón de los pecados, entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Qué señales acompañaron el bautismo de Jesús? Y preguntas así. Así que vamos a tratar de contestar la primera pregunta. Así que cada mesa va a estar trabajando en conjunto, por eso están sentados así. No crean que, no, pues estos cuates ya nos quieren así bien juntitos. No, sino es para que compartan ideas, para que vean y van a darme respuestas cada mesa, pero quiero que anoten su respuesta. Antes de dármela, tienen que anotarme la respuesta. Ya todos tienen una idea, todos leyeron el primer versículo, todos tienen una idea y la exponen ahí, y todos llegan a una conclusión, la anotan, y cuando ya la tengan, entonces me dicen, ya tenemos la primera respuesta. Todas las mesas tienen que tenerla, porque no quiero que David diga, no, pues el Evangelio de Marcos trata de esto. Y entonces Carla escucha, sí, cuando le pregunta a Carla, no, sí trata lo que dijo el hermano David. No, sino que cada quien debe llegar a su propia conclusión y darme una respuesta. No importa si es exactamente igual, pero tienen que anotarla primero para que no haya trampas, copias aquí, ¿sí? Así que tenemos unos minutos para contestar la primera pregunta. Según el primer versículo, ¿cuál es el tema de este libro? Así que pueden rayar sus hojas. Si quieren rayar sus Biblias, pues es de ustedes, ¿verdad? No se los voy a impedir. Pero si no quieren, pues tienen sus hojitas para hacer anotaciones. Así que vamos ahí. Capítulo 1, versículo 1, nos va a responder la pregunta. ¿Cuál es el tema del Evangelio de este libro de Marcos? A ver, tienen 2 minutos, es bien fácil. Pero si pueden ver más cosas en ese versículo, anótenlas y me dicen, yo también no solamente vi de qué trata el libro, sino que vi otros datos que me parecieron importantes, ¿sí? Si me dicen la respuesta exacta, la que yo espero, es posible. Si alguien ya tiene la respuesta, puede decirme, ya estamos listos, no tenemos dudas, ya llegamos a una conclusión. Muy bien. También es importante que me den la respuesta, o que den la respuesta con sus propias palabras. De eso se trata, de pensar cómo podemos decir esto en nuestras propias palabras para que todos podamos comprenderlo. Bueno, ya tardamos muchos minutos, 5 minutos, 1, 2, 3, 4 minutos exactamente. ¿Ya tiene la respuesta, mesa aquí de este lado de Iván? Ya, excelente. ¿De aquí la del medio ya están listas? Bien. ¿De ese lado izquierdo? Hermano Beto, ¿ya listo? Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver. La pregunta es, según el primer versículo, ¿cuál es el tema de este libro? Hermano Beto, usted tiene el privilegio de contestar primero. Según el primer versículo, el tema del libro trata del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, excelente.
Hermano Eduardo, de este lado de su mesa. Del Evangelio de Jesucristo. Bien. Aquí, mesa del medio. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Bien. ¿De este lado? Del Evangelio de Jesucristo. Excelente. Creo que todos tenemos la misma idea, ¿verdad? El libro, Marcos nos ha escrito un libro para darnos o para mostrarnos, para indicarnos. En el primer versículo dice, este libro va a tratar de ¿qué? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdan qué quiere decir Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de quién? De Jesucristo. Y además, dice el primer versículo, este Jesucristo es también el Mesías. Y también es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la pregunta que me salta aquí? ¿Qué es Mesías? ¿Alguien sabe? Bueno, en sus Biblias, si ustedes ven, al terminar la palabra Mesías, hay un número 1 pequeñito ahí, que es una pequeña referencia, y ese número 1, si ustedes ven abajo, casi al final, ahí dice en números pequeñitos, 1, 1. Entonces dice que en hebreo esta palabra Mesías quiere decir, el Señor salva. Dice que en griego quiere decir, Cristo, y también puede significar el ungido. Así que esos significados tiene la palabra Mesías. Este Mesías es aquel que había sido prometido desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? El pueblo judío estaba en espera del Mesías que habría de venir. Y Marcos nos está revelando, Shania tiene las hojas. Nos está revelando que es de este Mesías prometido en el Antiguo Testamento del que Él nos va a hablar. Que este Mesías, que este Hijo de Dios es Jesucristo. Así que ya tenemos la primera respuesta. Cuando alguien te venga y te diga, oye hermano, quiero leer el Evangelio de Marcos, pero tú por casualidad sabes de qué trata este libro. Trata de guerras, de peleas, de una novela romántica. ¿Qué le vas a decir? No, trata del Evangelio de Jesucristo, que es el Mesías y que también es el Hijo de Dios. Así que es a este Mesías, es a este Hijo de Dios al cual vamos a conocer a lo largo de nuestro estudio. Facilito fue la primera, ¿verdad? Rapidito, no hubo tanta complicación. Bueno, vamos a ver la segunda. Vamos a estar estudiando o observando versículos 2 al versículo 8. Y la pregunta dice así, ¿a quién describen estos versículos? ¿A quién describen los versículos 2 al versículo 8? Así que, denle, observen bien, anoten, rayen, pregúntense y vamos a ver de quién hablan estos versículos. Sí. En esta ocasión, pero por supuesto ahí van a haber respuestas de otras que están abajo. Entonces ya ahí van a salir algunas 2 o 3 respuestas más. Hermano, por nada más una de la segunda, ¿verdad? Que vamos a contestar. Bueno, la que les voy a hacer, pero después vamos a contestar las otras con la misma información que está ahí en ese pasaje. ¿Ya están? ¿Listos? ¿Sí? ¿Ahí mesa de medio también? Hermano Beto, ¿preparado? No, me diga eso. Hermano Eduardo, ¿de ese lado? ¿Ya? ¿Listos? ¿Llegaron a su conclusión? Muy bien. Vamos a ver. ¿A quién se refieren los versículos? ¿O de quién hablan los versículos? ¿O a quién describen los versículos 2 al 8 de Marcos 1? ¿De este lado? A Juan el Bautista, excelente. Hermano, aquí de en medio. Hermanas. A Juan el Bautista. Hermano Beto. Juan el Bautista. Hermanos, de este lado, izquierdo. Juan el Bautista, el mensajero enviado por Dios
Excelente. Todos sabemos que habla de Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice en el versículo, ¿qué versículo? 4. Pero, ¿alguna pregunta que haya nacido de eso, de ese texto? Hermano Beto, ¿sí o no? ¿Cuál? Por ejemplo, dice 2, como está escrito en el profeta Isaías, sea aquí yo envío un mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino y preparará el camino del Señor. Entonces, la pregunta es esa: ¿quién es el Señor? ¿A quién le está preparando el camino? Excelente. ¿Cómo está preparando el camino? ¿Quién? Habla de un Señor al cual se le va a preparar el camino. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién es ese Señor al cual se le está preparando el camino? ¿Algo más? Bueno, dijimos que esta hacía referencia a Isaías. Y otra pregunta puede ser, ¿pero en dónde está? ¿Qué es lo que Isaías dijo exactamente? Dijimos, hay una referencia. La referencia está terminando justamente el versículo 3, cuando dice, hagan derechas sus sendas. Ahí hay una pequeñita letra A. Esa letra A, si nosotros vemos al final de la Biblia, ahí está esa referencia. Versículo 1:3 está la letra A, y nos manda nuestra Biblia a Isaías capítulo 40, versículo 3. Es ahí donde están registradas parte de esas palabras que están ahí en Marcos 1 al 3. Si nosotros nos vamos a encontrar con que Isaías dijo, una voz clama. ¿Y qué es lo que dice esa voz? Preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Así que había una pregunta que al hermano Beto le nació. ¿A quién se le está preparando el camino? Dice que a un Señor. ¿Y quién es ese Señor? Pues Isaías nos contesta. ¿Quién es ese Señor? Nuestro Dios. Así que Juan el Bautista viene preparando camino para Dios. Y a la vez, ese versículo de Marcos 3 también tiene otra referencia. Si nosotros vemos Isaías 43, dice, una voz clama. Y nuevamente nos volvemos a encontrar con una letra A pequeñita. Y esa letra A pequeñita nos va a enviar hasta abajo de su Biblia, 43, a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Vamos a Malaquías a ver qué dice. A ver si no estos editores de la Biblia nos están engañando y seguramente capaz que ni dice eso, ¿verdad? Isaías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Muy bien, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Así que Isaías nos respondió a la pregunta del hermano Beto, ¿quién es ese Señor? Bueno, pues ese Señor es Dios. Pero hay un dato importante acerca de Juan el Bautista. Podemos decir que Juan el Bautista no fue un improvisado, no es como que de repente apareció y empezó a hacer las cosas, sino que Isaías venía anunciando que iba a venir, antes que viniera el Señor, antes que Dios viniera, iba a venir un mensajero que iba a preparar el camino para él. Ahora, ¿de qué se trata esto de preparar el camino? Se dice que en los tiempos de Jesús y en esos tiempos, o tiempos anteriores, cuando un rey venía de visita a una ciudad, lo que se hacía es enviar personas pues precisamente allanar los caminos para que el rey no tuviera ningún contratiempo, para que cuando viniera en su carro, pues no anduviera saltando, no, sino que estuviera tranquilo, así como las hermanas fueron en la autopista esta a Córdoba, ¿verdad? Todo bien, todo tranquilo, ¿verdad? Entonces, de eso se trataba esto, que alguien venía y allanaba el camino, aplanaba el camino, acondicionaba el camino para que el Señor viniera tranquilo, sin ningún contratiempo, para que el rey que venía de visita. Y es exactamente lo que Juan va a hacer, o lo que Juan hizo. No es que agarró su pico y su pala y empezó ahí en los caminos, ¿no? Sino que
la preparación que Juan estaba haciendo era no en las calles físicas, materiales, sino en el corazón de las personas. Al él estar predicando, preparaba los corazones de las personas para luego recibir el mensaje que Dios, que Jesucristo traería para ellos. Vean cómo lo dice Isaías: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿Cómo están los corazones de los hombres? Precisamente desiertos, solitarios. No hay nada bueno que nazca de ellos. Pero el trabajo de Juan era preparar precisamente esos terrenos donde el Señor iba a dejar o iba a predicar su mensaje de salvación. Así que, ¿alguna otra cosa que hayan visto ahí alguna otra pregunta que haya surgido en sus mentes mientras veían eso? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta porque ya casi termina el tiempo. Si no terminamos las preguntas, ¿saben qué va a pasar? Pues se la van a llevar de tarea. Y no van a entrar a la siguiente clase si no la presentan hecha. No es cierto. Pero sí, va a ser importante que puedan responder en sus casas, porque precisamente el estudio bíblico y el hábito de estudiar la Biblia se va haciendo, ¿cómo? Practicándolo. Si es diariamente, es mucho mejor. Después van a empezar a ver hermanas aquí que van a ir a dar conferencias a Córdoba y a todos esos lugares. Pero necesitamos comenzar observando y estudiando nuestra Biblia personalmente. Ahora, tercera, describan el ministerio de Juan. Ahí en los mismos pasajes, versículos 2 al 5 más precisamente. En los versículos 2 al 5 describan cuál era el ministerio, cuál era el trabajo que Juan venía a hacer. Hay por lo menos 3 cosas que dice que Juan hacía en esos versículos, del 2 al 5. Así que deben por lo menos encontrar 3 cosas. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Lado izquierdo? ¿Lado derecho? ¿Ya? ¿En medio? ¿Ya? ¿Lado izquierdo también? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a comenzar por el lado, por el medio. A ver, describan el ministerio de Juan. Dijimos que por lo menos hay 3 cosas que describen esos versículos, versículo 2 al 5, que Juan hacía. ¿Cuál era el ministerio de Juan? ¿Cuál era el trabajo que estaba haciendo? A ver, señoritas, hermanas de la mesa de medio. Y nosotros decimos que preparaba el camino para Jesús, esto lo hacía predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, también bautizaba con agua y que anunciaba o clarificaba la llegada del Mesías, y así también que no era él, sino que venía así después de él. Bien, ¿de este lado? Preparaba el camino, predicaba y bautizaba en agua. Bien, a ver, de este lado derecho, izquierdo. A ver, era mensajero preparando el camino, hablaba del bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, bautizaba en el río Jordán a los que confesaban sus pecados y anunciaba que detrás de él vendría uno más que bautizaría con el Espíritu Santo. Muy bien, resumimos en 3. Preparaba el camino, ¿cómo lo hacía? Predicando, y cuando escuchaban el mensaje y se arrepentían, los bautizaba. ¿En dónde los bautizaba, dice el texto? En el río Jordán. Muy bien. ¿Alguien ha escuchado o ha leído acerca de la predicación de Juan el Bautista? ¿Cómo predicaba? Hermanos, no sean así, tranquilos. Oh, entristecen a Dios. Miren, a Dios está llorando por sus pecados. ¿Así decía? No, ¿saben cómo les decía? Camada de víboras. Imagínate que alguien te diga, oye, tú eres una víbora. ¿Cómo vas a hacer? Híjole, le vas a enseñar todos los colmillos. No, así es cierto. Y era la manera de Juan de predicar. Ahora tenemos predicadores que dicen, oh, Dios está llorando por tu pecado.
Mira cómo estás. Se entristeció Dios. No, a Juan no le importaba si te ponías al tiro con él. Él decía camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Está diciendo, oh, ahora que viene el fuego del infierno, ahora quieren correr. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Era la manera de Juan el Bautista de predicar. Estamos preparándonos para tener un estilo parecido. Ahora viene algo importante. ¿Por qué describe Marcos la ropa de Juan? ¿Qué importancia tenía la ropa? ¿Será que era de una marca de esas exclusivas? ¿Será que era de una de esas? ¿Cómo eres la marca chida? Gucci. ¿Será que era de esas que cuestan miles y miles de dólares? ¿Será que tenía unos tenis de esos bien chidos? ¿Cuál era la razón por la que Marcos menciona cómo Juan el Bautista estaba vestido? ¿Era normal que la gente se vistiera de esa manera en los tiempos de Jesús? ¿O qué estaba pasando? A ver, chequen ahí si alguien tiene un dato, si encuentra alguna referencia en su Biblia. Bueno, seguramente ya lo vieron, ya lo analizaron seguramente. ¿Ya lo analizó, hermano Beto? ¿No? No me diga eso. Hermanos de la mesa izquierda, ¿ya lo analizaron? ¿Ya reflexionaron por qué será que Marcos está describiendo la ropa de Juan? ¿No todavía? Bueno, voy a darles unos segundos porque ya es tarde. Hermanas del medio, ¿ya? No, ni me quieren responder, seguramente no. ¿De este lado? ¿Ya? Excelente. Bueno, vamos a dejar que ellos y ellas reflexionen un poquito y entonces vamos a avanzar. ¿Ya están listos? Tenemos 2 minutos para responder esa pregunta. ¿Listos? ¿Ya? ¿De este lado ya? ¿En medio ya? ¿Ya? ¿Lado izquierdo? No me digan eso, hermanos. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a comenzar por la mesa del medio. A ver, ¿cómo estaba? En primer lugar, necesitamos saber cómo estaba vestido Juan el Bautista. A ver, ¿quién me dice? Bien fácil, porque solamente lo necesita leer ahí. ¿Cómo estaba vestido? Estaba vestido de pelo de cabello, tenía un cinto de cuero a la cintura, Muy bien. tenía langostas en el vestido. Excelente. Dice que Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello. Luego tenía un cinto de cuero a la cintura. Y como datos adicionales, comía langostas y miel silvestre. Ahora, entonces la pregunta era, ¿por qué Marcos nos da estos datos interesantes? ¿Cuál es el propósito de Marcos al mostrarnos la manera en que Juan el Bautista está vestido? A ver, mesa del medio, de la derecha. Es que tiene que ver una relación con cómo se vestían Sí. una forma, una señal, una manera en cómo iba a ser el mensajero, que iba a ir primero antes que... Muy bien. ¿De este lado? ¿Algo que tengan que agregar? ¿O la respuesta que tienen? De la pregunta. Hay un versículo de Zacarías 13:4, pero no entiendo todavía. Dice, también sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar. Muy bien. Yo también vi Zacarías, no lo entiendo exactamente qué quiere decir, pero creo que nos da referencia a cómo los profetas se vestían. Era una manera en que los profetas se vestían. Por eso dice, no se vestirán con el manto de piel para engañar. Pero hay referencias más que seguramente ustedes vieron. Por ejemplo, está segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, en donde está el dato realmente interesante. Si nosotros vamos ahí, dice así. Bueno, habla de un rey Ocosías que quién sabe qué estaba haciendo, pero se cayó por la ventana, quedó herido, y entonces mandó mensajeros, dice, a consultar a un Baal Zebú. Vayan y consulten a este cuate, o sea, era un dios, un ídolo,
Entonces los mensajeros iban, pero mientras los mensajeros iban en camino, dice que se encontraron a un hombre que se llamaba Elías, que también era un profeta de Dios. Y dice, cuando los mensajeros volvieron al rey, les dijo, bueno, se encontraron al mensajero y no les dio buenas noticias para este cuate Ocosías, que le dijo, vayan y díganle a Ocosías que por pecador, por mala gente, por andar consultando ídolos, bueno, no les dijo así exactamente, les dijo, así dice el Señor, tengo una noticia de Dios para Ocosías. ¿Cuál fue la noticia? No te levantarás del lecho donde te has acostado, sino que ciertamente morirás. Imagínate recibir esa noticia. Híjole, ese cuate herido, adolorido. Ay, vayan a consultar a ese ídolo de Ecrón. Entonces van, pero los mensajeros se encuentran a Elías en el camino. Oigan, vayan y díganle que se va a morir, ya que ni se preocupe. Que ya que se muera tranquilo mejor. Bueno, los mensajeros volvieron, le dieron la noticia, y el versículo 8 dice, y el versículo 7 dice, y el rey les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes y les habló estas palabras? Y el versículo 8, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos, es Elías el Tisbita, dijo el rey. Así que el rey identificaba a Elías por la manera en que estaba vestido. Y ahora Juan el Bautista también está vestido de la misma manera que Elías. ¿Pero por qué? ¿Es otro Elías? ¿Es un nuevo Elías? ¿Por qué será? ¿Tiene respuesta algo por ahí? Malaquías, una porción que hablaba del mensajero previo, este capítulo 4 o 5, acerca de que va a enviar a Elías, que va a hacer la misma trabajo que el mensajero. Muy bien, Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6, dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces este dato que Marcos nos está dando es importante porque nos está diciendo, no se trata de Elías este mensaje, no se trata de que Marcos quiere resaltar a Elías, a Juan el Bautista, sino que nos está dando este dato para darnos cuenta que las profecías en cuanto a Jesucristo se están cumpliendo. El Señor dijo que iba a enviar a Elías antes que viniera el día, o antes que viniera el Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Envió a Juan vestido como Elías. Así que las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo ante nuestros ojos. El Mesías, Jesucristo, es el Mesías que había sido prometido y Marcos lo está marcando. Aquí están las profecías. Todo esto se está cumpliendo. ¿En dónde? En la persona de Jesucristo. Hay más preguntas, pero no hay más tiempo, desafortunadamente. Así que pues se llevan algunas preguntitas de tarea. Son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas de tarea. Pueden responder todas en sus casas durante la semana, seguramente van a tener un tiempo. Y al final no es más, no es tanto una pregunta, sino es más una reflexión. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Pueden reflexionar en sus casas, pueden contestar a sus preguntas, pero mientras vamos a guardar nuestras Biblias y vamos a descansar un rato. Así que hoy comenzamos la nueva serie, conociendo al siervo de Dios en el Evangelio de Marcos.